Se escuchaba el ocaso de los dioses cada que cambiaba de emisora. Es lo único que se sintonizaba por Odín. ¿Esto es lo que nuestro Führer osa poner? Era lo único que pasaba en mi mente cada que oía esa terrible música. Ayuda, oh, Bragi. Ayúdame a respetar a mi querido Führer después de esto. Todos mis vecinos habían evacuado. Yo, el triste barbero, me quedé en mi pocilga junto a las cenizas de mi amada Adalia. ¿A esto ha llegado todo? Al final, Surtur ganó. Sí, así es. Me costaba admitirlo, hasta lloraba, pero es cierto. Y en este momento recordé que gracias a un pobre alemán ruso Rusland Deutsche, que murió cerca de aquí, logré utilizar su cuerpo como cebo para un pobre e inepto Wehrmacht que prefirió, según él, ir con su esposa en vez de pelear contra los Muspel. Obtuve su radio, y escuché al mismísimo Führer, hablando con todas las tropas. Sus palabras fueron: a todos mis fieles soldados que me escuchan en la batalla de sus vidas. Hoy es un día terrible, no solo para nuestra amada y gloriosa Alemania, sino para toda nuestra raza, nuestros camaradas en Japón e Italia y los pobres diablos de los soviéticos, ingleses, americanos y demás bastardos. Hoy es el llamado Ragnarok, hoy es el fin de los Asir, hoy es el fin de Midgard, hoy es el fin de los 9 mundos. No tengo palabras para esto, pero sí para ustedes. Luchen lo que puedan, no mueran en vano. Que nuestra raza sea la última de todas. Sieg Heil. Es lo único que oí de él, seguido de las voces de los demás hombres en batalla. ¿Qué más queda? ¿Llorar? Va, aún tengo un tiempo de vida y no lo malgastaré de esa forma. Cuando miré a la ventana de mi cuarto, no pude distinguir nada en el cielo. Todo estaba lleno de nubes negras, ya no se oía nada en el cielo, ni un solo avión ni una sola alma. ¿Qué ha sido eso? Pensé al oír golpes contundentes afuera de mi hogar, seguido de cantos diabólicos. Son ellos, son ellos. Los Muspel están aquí. Tomé a mi Adalia junto a unas fotos y mi rifle. Me dirigí al sótano. Ahí estuve, asustado, temeroso. Oía los golpes de todos los Muspel arriba de mi casa. Al poco tiempo, se habían ido o estaban lejos la zona, esperando o andando como los bastardos que son. Pasaron 3 días desde que dejé de oírlos. En total, incluyendo cuando llegaron, fueron 6 días aquí en el sótano. Solo tenía en mis brazos a Adalia, el rifle estaba a mi costado. Solo pensaba, ¿salgo o no salgo? Así estuve unas horas. Horas, ¿ya fueron días? Claro que lo fueron. Al final fueron 7 días, y yo solo pensaba en si era lo correcto salir o morir ahí como un pobre diablo. ¿Un pobre diablo? El Führer se decepcionaría de mí. Con eso, último, elegí salir. Cuando estaba a punto de ir afuera, agarré unas cobijas y las puse a mi querida Adalia, después puse su foto junto a ella. Se veía hermosa en esa foto. Su cabello rubio, corto y ondulado, sus mejillas, piel clara como la nieve, eran relevantes en todo ese panorama oscuro del lugar. Era y es hermosa. Agarré mi rifle y salí. Humo, cenizas, las casas se quemaban, el aire era sofocador. Todo estaba estéril. Muerto, lo que sea, no había nada, a fin de cuentas. Caminé hasta llegar a las afueras del pueblo. El aire pesado. El suelo, árboles, todo quemado. Nada. Estaba a salvo del hórrido final. Caminé. No tenía un destino, solo quería caminar, y, de paso, intentar encontrar algo que me ayude a saber si aún quedaba alguien vivo. Pero no encontré eso. Solo suelo quemado y árboles, igualmente, quemados. Cayó el sol y con ello mis esperanzas. Me tendí en la única roca que no estaba hecha volcánica junto a mi rifle. Y ahí estuve, viendo las estrellas. Las observé, reflexioné y lloré a Adalia. Adalia, mi amada, ¿por qué no apoyaste las ideas de nuestro amado líder? ¿Tan fácil para ti fue un intento de asesinato a nuestro líder en vez de aceptarlo? Pobre de ti, una comunista en este país, era obvio que moriría, pero ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? Y repetí esa frase hasta que el sol se ocultó. El sol ya no importaba, en cierto punto. El fuego de mis alrededores llenaba de luz la poca oscuridad en la que debía estar. Y después, admire, las estrellas están cayendo. Exclamé a los 1000 vientos, y seguido de ello, el cielo se apagó. Un rugido monstruoso surgió del suelo, los Muspel gritaban de alegría, los mundos gritaban de horror, los dioses perecían y el fuego inició a consumir todo a su paso. Todo era llamas, fuego, muerte y destrucción. Y mi mente, que estaba entre las penumbras, solo me hacían exclamar en ese mismo instante: Adalia. Te veré en el poco Helheim que queda para nuestra perdición.
No, 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 no. No, nunca, nunca, no, no, no. Borra esto, borra la imagen, borra esto, borra esto. Nota de pie. Este texto fue escrito por Kortmann, un soldado alemán de la 7ª División Panzer. 2 Regimiento Panzer, un batallón. Murió el 25 de junio de 1940. La historia presente está catalogada en estos registros ya que se descubrió que este escrito fue hecho en 1944, gracias a las pruebas de datación hacia el objeto. Esto quiere decir que tiene una edad de 5 años de más del tiempo presente. Aún no se ha determinado, pero pruebas relacionadas a la química de la hoja sugieren que proviene del universo Alpha Charlie Delta 256 ZKL. Se espera más investigación y experimentos necesarios para comprobar la autenticidad de este objeto. Hasta entonces, se tiene la teoría denominada Finalgo Verdamerum. Es todo hasta el momento. Ingeniero Henry Wade Inc. Número 65867, AZB. Me lancé desesperado cruzando la puerta, saltando un frigorífico apagado que había servido de ineficaz barricada. Mis piernas me impulsaron por la habitación hasta el pequeño pasillo. Era incapaz de dejar de comer los restos caducados de la nevera, a pesar de su horrible hedor, tras varios días sin comida. Los gritos de dolor y las peticiones de ayuda a mi alrededor renovaron mis energías. A pesar de mi hambre, estábamos en guerra. Me detuve frente a un pequeño cuarto de baño. Un ruido. Había algo escondido tras las cortinas de la ducha. Mi miedo aumentaba y las imágenes del enemigo inundaron mi mente. Bestias despiadadas vistiendo piel humana, que devoran a los vivos indiscriminadamente, sin aceptar súplicas o respetar ruegos. Zombies. Todo había empezado como nos imaginábamos, con un virus. Los primeros infectados no eran más que un cliché. No quedaba humanidad en ellos. Tan solo rabia sin mente, cuerpos retorcidos y ese impulso primario de consumir a otros. Nuestra generación estaba preparada, obsesionada con este monstruo. La primera oleada fue erradicada con facilidad, pero no estábamos preparados para el cambio. No estábamos preparados para la criatura que nació tras acabar con los primeros. Algo mucho más difícil de combatir. La mayoría de los zombies fueron destruidos a quemarropa, ya que los ataques a distancia eran más propensos a fallar. Las películas nos habían enseñado que infectado era igual a muerto cuando se trataba de zombies. La persona estaba muerta cuando sus ojos se nublaban y comenzaba a morder, no cuando le metías una bala en su cabeza. La nueva cepa del virus aún controlaba el cuerpo, pero dejaba al anfitrión otras habilidades. Es posible que puedas apretar el gatillo contra la caricatura enloquecida de lo que había sido tu amigo, tu pareja o tu hijo. Pero si todavía hay un alma tras esos ojos vacíos, ¿y si cuando te atacaran les oyeras sollozar y rogar con su propia voz? El virus tan solo necesita un momento de duda. Apuesto a que tú dudarías. Yo lo hice. Por eso ahora tan solo puedo ser testigo de cómo mi brazo arranca la cortina de ducha y agarra al niño escondido tras ella. ¿Por qué únicamente puedo pedir perdón antes de que el virus me obligue a desgarrar su pequeño cuerpecito? ¿Por qué ni siquiera puedo vomitar los pedazos y el hambre desaparece cuando noto el repulsivo sabor familiar de la carne humana en mi boca? Estábamos en guerra, y yo soy el enemigo. Mientras me colocaba en posición fetal al lado de aquel jarrón roto, aquella persona me miraba fijamente aún cuando una mosca se posó sobre su inerte ojo. Todos han pensado, o siguen pensando, que hay otra vida, otro mundo más allá de lo que nosotros llamamos realidad. Solo es cuestión de buscarlo, pero no de hacer una ardua búsqueda, recorrer el mundo, explorar cada pequeño rincón del universo. Simplemente tenemos que buscar en nuestras cabezas, porque sí, probablemente esa sea la vida más allá de la realidad, la que existe en nuestras cabezas, la que toma forma al soñar. Quizás los sueños sean la entrada a ese mundo que todos conocemos, pero, neciamente, ignoramos. Ese lugar quizás parezca extraño, pero no es muy diferente al mundo real, como es llamado. Si te fijas bien, en los sueños hay muchas cosas de la vida cotidiana que a veces son difíciles de distinguir. En los sueños puede haber una familia feliz, tanto como puede haber un cuarto ensangrentado, donde los sueños más retorcidos de un psicópata cobran vida. La vida más allá de la realidad es todo un misterio, porque si lo queremos ver así, como otro mundo más, cada uno está en alguno diferente. Es un tema complejo, dudo que muchas personas sean capaces de explicarlo. ¿Cómo es que alguien pueda entender a la perfección el universo de otra persona? ¿Quién puede saber qué pensamientos tienen los niños pequeños en esa cabeza inocente según muchos?
¿Alguien ha logrado comprender todo lo que se le pasa por la cabeza a alguien cuando mata a una persona? ¿Alguien ha logrado comprender la mente de un asesino a la perfección? ¿O aún qué pasa por la mente de una persona normal? Esa es la más difícil de descifrar. ¿Quién sabe qué piensa cualquier persona? Una persona cualquiera, una que parece que no mataría ni a una mosca, puede que sea verdad, y que no sea capaz de matar ni una mosca, o puede ser que esconda su verdadera personalidad, y que en su interior solo tenga el latente deseo de acabar con todo lo que lo rodea. La sonrisa que muestra, no es lo que parece, simplemente actúa, porque sabe que si se comporta como una persona normal, se complicaría que sospechen de él. Sin embargo, yo no lo sé, como ya dije antes, ¿cómo puede saber qué piensa cualquier persona? La mente es algo complicado de usurpar, y más aún la parte relacionada con los sueños, ya que ni la misma persona los recuerda con exactitud, coherencia y o completos. A veces lo que más se recuerda, o lo único, son las sensaciones. Felicidad, miedo, enojo, etc. Otras veces recuerdas tal que otra cara u objeto. Normalmente los sueños más fáciles de recordar son las pesadillas, probablemente sea por el terrible miedo a que se hagan realidad. Quizás algunos sueños sean visiones del futuro, o de lo que está más allá de lo que nosotros llamamos realidad. Quizás el sueño es la entrada a la vida más allá de la realidad. Quizás los sueños muestran lo que habría pasado si hubiéramos tomado una decisión diferente a la que tomamos, y quizás es tan solo el modo de reflejar el poder de la mente, el modo de sacar al psicópata que todos tenemos adentro sin hacerle daño a nadie. ¿Y por qué no hacerle daño a nadie? ¿Es porque eres un buen tipo que dice que la paz está ante todo? ¿O cosas así? Mentira. Es por miedo. Tú sabes que no puedes terminar preso por algo que pasó en tu cabeza. Pero que sí habrá consecuencias si lo haces fuera de esta. Pero ¿qué pasaría si confundieras a la realidad con un sueño y haces lo que quieres? ¿Cómo les explicarás que te confundiste y pensabas que esto era un sueño? Te dirán loco, maníaco, y posiblemente solo te vaya peor. Entonces, ¿la capacidad de soñar es una maldición? Y si no lo es, ¿alguien podría explicarme qué es? Los sueños son muy complicados, por no decir imposibles, de descifrar. Quizás algunos tienen mensajes ocultos, puede que lo que tú veas como una decoración de tu mente, algo secundario, no muy importante, es lo que en realidad llama la atención. Puede que en un sueño estés con tu familia, charlando, feliz, y a lo lejos notes algo, una cara que te observa de una manera extraña, triste y furiosa a la vez. Puede que eso vaya a pasar en la realidad, y el día que tengas esa que llaman déjà vu sea el último día en tu vida. Buscar semejanzas en los sueños con la realidad puede parecer una locura, pero a veces es lo que más hay en los sueños. Entonces, ¿cómo aseguramos que las pesadillas no tienen semejanza con lo que llamamos realidad? Lamentablemente eso nunca se va a saber, porque, ¿cómo se puede estudiar un sueño si solo lo viste una vez, y los pocos recuerdos que te quedan están distorsionados y los elementos secundarios, desaparecidos? Por lo que la realidad, como le damos significado a la palabra, es real. Encontrar la verdad sobre todo lamentablemente es imposible. No se puede saber qué es real y qué no, porque nosotros como humanos cometemos muchos errores. Algunos cambian directamente nuestro mundo y forma de pensar, otros lo cambian lentamente, y otros nos hacen seguir creyendo firmemente en algo, por más estúpido que sea, pero eso nos hace humanos. ¿Qué sería de nosotros si pensáramos todos exactamente lo mismo? ¿Cuál sería el pensamiento predominante? ¿La muerte? ¿El odio? ¿O qué? Si todos sostuvieran exactamente la misma opinión, este mundo sería aburrido, y en mi opinión, injusto, por decirlo así. ¿Qué pasaría si la opinión general sería tortura por disfrute y mata al que no te agrada? ¿Qué clase de monstruosidad de mundo sería ese? Sin la más mínima pizca de libertad, sin ser posible expresarse, no estés de acuerdo con las masas y serás asesinado. Piensa diferente y te torturaremos hasta que aceptes a este mundo. ¿Les gustaría recibir esos mensajes todos los días desde que nacen hasta que mueren? ¿Les gustaría que sus hijos, pequeños e inocentes, tengan esa visión del mundo? Yo creo que ni la peor persona en este gran mundo querría eso. ¿Y si todo ese mundo empezó siendo una simple pesadilla de alguna persona? ¿Y si ese mundo es una de las vidas más allá de nuestra realidad? Quizás haya algunas realidades buenas y otras no tanto, pero siempre es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Por eso estoy seguro de que hay más realidades malas que buenas, y que tenemos suerte de vivir en esta. Pero quizás esta es la peor, solo que no nos damos cuenta. Quizás somos ciegos y estúpidos y no vemos lo que hay a nuestro alrededor. Quizás somos lo peor, solo que camuflado.
¿Quién podría pensar que la persona en la que más confías, a la que más cariño ofreciste, sería la que te apuñalase por la espalda? Pero ¿quién soy yo para hablar de amabilidad? Solo podría decirse que los monstruos antes eran personas. Antes de lo ocurrido, Amaya era una joven muy extrovertida y estudiosa, o al menos eso aparentaba. Tenía unos hermosos ojos verdes claros y su cabello era una bella mezcla de rubio y castaño. Siempre se caracterizó por verle el lado positivo a las cosas, aunque por dentro sufría bastante, ya que constantemente era víctima de múltiples pesadillas. Estas no eran solamente sueños, porque cuando la niña no dormía, esa cosa tornaba una forma anormal y la seguía a todos lados, nunca la dejaba en paz, ella lo llamaba Señor Oscuro. Sin embargo, eso no era todo. Su padre se había suicidado cuando ella apenas había cumplido 7 años. Sin entender lo que pasaba, la niña desde ese día fue enviada a terapia, eso se repitió hasta el día de hoy. Nunca entendió por qué su padre había tomado tal decisión de quitarse la vida. En varias oportunidades intentó hablar sobre aquello con su madre, pero ella nunca quiso volver a hablar sobre el tema. En el instituto era normal, mayormente. En este se encontraba el típico grupo de chicas que pasaban la mayoría de su tiempo inventando chismes o informándose sobre los demás. Pero Amaya era algo popular y querida, por lo que pocas veces llegaron a hablar mal de ella. Luego de una larga noche de pesadillas, por fin empezaron a hacer presencia los rayos del intenso sol atravesando la delicada cortina y alumbrando el rostro cansado de la menor, permitiendo que se despertara muy fácilmente. Al levantarse se colocó su uniforme escolar y, luego de arreglarse, bajó a la cocina donde se encontraba su madre esperándola con el desayuno preparado. «Buenos días, cariño», saludó su madre con ternura. «Buenos días, mamá», dijo Amaya sonriendo luego de sentarse a comer frutas junto a ella. «¿Te sientes mejor ahora?», dijo la madre mirando con preocupación a la menor. «Mejor que antes, supongo», respondió débilmente, luego miró a su madre. «Estoy bien, mamá, es más, no necesito volver a terapia», dijo Amaya terminando la frase con una sonrisa. «Sabes que eso lo decide ella, no yo», respondió la madre con un tono cansado. Amaya suspiró pesadamente, pero se fue sorprendida al ver llegar al autobús antes de su hora habitual. «Hasta luego, mamá». Se despidió de su madre con un beso en la mejilla para seguidamente marcharse. En la entrada de su hogar se hallaba una chica de 1 año mayor que ella, su color de piel era morena, su cabello era de un chocolate claro y sus ojos eran una mezcla de marrón y verde. Su nombre era Meiri, su mejor amiga. La hora del recreo por fin llegó. A Amaya le estresaba estar mucho tiempo en un lugar cerrado, ya que sentía que en aquellos lugares no podría escapar de su pesadilla viviente. Afortunadamente ella se podía distraer prestando atención a los aburridos temas o escuchar a sus compañeros hablar del campamento que se iba a realizar año. Entró al aula y se reunió con Meiri. «Oye, cerebrito, ¿vas a ir?», dijo Meiri mientras hojeaba en su celular los comentarios de su última publicación. «Supongo que si no tengo muchas alternativas», respondió Amaya con un tono burlón. «Tienes que ir. Me lo prometiste, tengo algo que me gustaría mostrarte, además, es la primera vez que nos dejarán a todos a nosotros sin la supervisión de un adulto». Meiri la miró seriamente y luego sonrió. Luego de unas horas llegó el momento de volver a casa, esta vez su madre la estaba esperando en su auto rojo. Ella al ver aquello gruñó, ya que sabía que la llevaría al terapeuta, ni siquiera la hacía sentir mejor y sus pesadillas nunca acababan. Intentó verle lo positivo, pero realmente solo era una pérdida de tiempo. En la mayor parte del camino se entretuvo mirando el repetitivo camino, sus ojos se cerraban cada vez más hasta que el sueño la venció. Se despertó asustada por un pequeño bache que hizo que el auto se moviera bruscamente. Habían llegado. El lugar era pequeño, dentro estaba la sala principal y había 4 puertas, una de las cuales se abrió lentamente y una dulce voz salió de ella. Esta pertenecía a una mujer de cabello negro y su color de iris era celeste vivo. «Señora Gutiérrez». «Amaya. Es un placer poder verlas de nuevo», dijo la señora Mercedes sonriendo amablemente mientras las hacía pasar. Mientras la mujer les hacía las típicas preguntas rutinarias, la menor no podía estar tranquila, porque, como es habitual todos los días, sentía al ente, pero esta vez notaba que se hacía más fuerte. Era una de las primeras veces que lo vio materializarse completamente. Eso hizo que ella comenzara a temblar y a estar nerviosa sin control alguno. «¿Cuándo será el día en que esto realmente me ayude?», gritó totalmente angustiada la menor. «Tomará un tiempo, cariño, pero verás que todo mejorará», respondió.
No, esto jamás se acabará, él me seguirá hasta en mi tumba, ya que vivimos con la idea de que las pesadillas son solo ilusiones, pero no es así, este retorcido mundo lo es y lo peor es que es algo de lo que no te puedes librar. Confundida luego de haber dicho esto comenzó a llorar, recogió sus cosas y decidió esperar a su madre en el auto. Tiempo después su madre volvió con ella. ¿Qué fue todo eso?, preguntó su madre angustiada. Solo quiero que todo esto se acabe, suspiró, me vendría bien descansar después de todo esto, respondió Amaya para luego bajar la mirada. Fue un largo día, la joven se fue a intentar dormir un poco para poder seguir mañana normalmente, pero el macabro ente tenía preparado otros planes. Por mucho que lo intentó solo pudo dormir 3 horas, ya que un inquietante ruido la despertó, una gran caja llena de ropa vieja se había caído desde lo alto del armario. Por mucho que intentó creer que fue el viento quien había causado eso, le fue imposible ocultar su miedo, ya que en medio de la oscuridad se encontraba eso vigilándola y alimentándose de su miedo. Poco a poco fue acercándose a ella, pero ella solo pudo hacer una cosa: gritar desconsoladamente alertando a su madre, quien fue raudamente allí y se quedó con ella hasta tranquilizarla. El día siguiente era el campamento que tantos habían esperado con muchas ansias y, como le prometió a Meiri, tendría que ir. Además, se salvaría de la sesión de terapia, así que parecía ser una buena opción. Apenas amaneció y la joven ya comenzaba a preparar sus cosas, debido a que pronto un pequeño colectivo iría a buscarla. Y así ocurrió horas después. Después de que pasaran 2 largas horas llegaron a su destino, este se encontraba en el centro de un monte bastante amplio. Era bastante agradable y tranquilo, además de que a unos kilómetros más adelante se encontraba una pequeña cabaña que contenía varias cosas útiles. En el transcurso de los días los jóvenes la pasaron bastante bien, con alcohol, juegos, después de bastante tiempo Amaya se sentía normal y tranquila, es decir, veía al ente pero siempre podía distraerse, hasta pudo dormir más horas de lo habitual. En medio de la última noche una voz familiar la despertó, era Meiri. Oye, despierta. ¿Qué tal si recorremos esto? Vamos. Dijo Meiri con un tono alegre. ¿Desde cuándo estás tan emocionada?, respondió Amaya con un tono burlón, tú siempre eres una gruñona. Amaya entró a su habitación para prepararse, se colocó una camisa marrón sobre otra que llevaba puesta, optó por colocarse sus botas de invierno favoritas, las cuales eran de color castaño claro, y no podía faltar sus jeans negro. Al terminar tomó una linterna y fue junto a su amiga a adentrarse al monte. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Amaya con un tono un poco preocupado, ya que se habían alejado bastante. ¿Desde cuándo eres tan miedosa?, respondió Meiri luego de una carcajada. Meiri se detuvo repentinamente en seco y sonrió. Allí está. Meiri apuntó a la cabaña de la cual les habían hablado anteriormente, para luego adentrarse en ella. Vamos. No hay nadie, terminó agregando. Aunque ella quería irse decidió hacerle caso, porque así se volverían más rápido. En el momento en el que Amaya puso un pie dentro del lugar su acompañante cerró la puerta y, con una tabla que se encontraba tirada allí, la golpeó fuertemente dejándola inconsciente. Al despertar su vista estaba borrosa, pero con el paso de los minutos pudo ver con más claridad, estaba amarrada y su boca estaba tapada con cinta aislante. Meiri se encontraba allí totalmente tranquila y el señor oscuro se encontraba al lado de ella. Intentó como pudo gritar o zafarse de sus ataduras, pero ser casi imposible. Meiri al notar la desesperación de su compañero no pudo contener la risa. ¿En serio crees que alguien te podrá escuchar, estúpida? Estamos a varios kilómetros del campamento y no creo que esos idiotas vayan a irse muy lejos después de la cantidad de alcohol que bebieron. Te diré la verdad, realmente estaba dudando si hacer esto, pero enseguida recordé lo que tu familia le hizo a la mía, la terminaron destruyendo tanto por dentro como por fuera, por lo que yo me tomaré el lujo de devolverte el favor destruyendo la tuya. Dijo. Amaya no entendía a qué se refería la joven, ya que según sus recuerdos jamás le había hecho algo malo a ella. Al ver la expresión de esta, sabía que no entendía de lo que hablaba. ¿Qué no lo sabes? Suspiró profundamente. Tu padre fue un verdadero monstruo, alguien que no tenía corazón alguno. Hizo cosas lamentables y siempre ponía la misma excusa. El alcohol, siempre sus acciones eran menores hasta que cruzó la línea. Una noche, en la cual mi madre se encontraba sola por la calle durante la noche, con el propósito de volver a casa, se encontró con tu padre, quien se encontraba borracho, como solía ser costumbre. Él la engañó ofreciéndose a acompañarla hasta su casa cuando en realidad solo terminó abusando sexualmente de ella, dejándola tremendamente adolorida.
Cuando ella recuperó el conocimiento, él la golpeó en su rostro y la amenazó con que acabaría con ella si decía una sola palabra sobre aquello. Cuando intentó contarlo a las autoridades, nadie le creyó y terminó quedándose sin trabajo por culpa de tu padre, el cual tenía contactos en su empresa. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que, a pesar de que tu madre sabía los crímenes de tu padre, no fue ni para ayudarla, solo decidió ignorar todo el asunto. Por eso decidí tomar venganza, en lugar de mi madre, contra tu familia. Y como el estúpido de tu progenitor decidió acabar él mismo con su vida, decidí buscar la forma de atormentar a tu madre, y qué mejor forma sino de hacerla sufrir que haciendo desaparecer a su única descendencia. Lo siento, Amaya, pero esta es la única manera de que pueda sentirme mejor, dijo la joven totalmente furiosa, con lágrimas brotando de sus ojos. Amaya no podía creer lo que estaba escuchando, todo lo que conocía de su familia era una mentira, una farsa, pero seguramente ella le estaba mintiendo, no podía ser verdad. Las lágrimas no tardaron en salir, aunque se detuvo al notar cómo la joven la observaba con odio mientras sacaba un pequeño, pero afilado, cuchillo de uno de sus bolsillos, el cual se lo iba acercando lentamente a su rostro. Algunos cortes se hicieron visibles en sus mejillas, pero para la joven morena esto no era suficiente. Antes de comenzar sacó la cinta de su boca para luego agarrar una aguja e hilo de otros de sus tierras y empezó a coserle los labios para que no gritara, todo ello mientras Amaya estaba consciente. Luego aproximó su cuchillo a su ojo derecho y comenzó a apuñalarlo una y otra vez de forma sádica. Solo se escuchaban los quejidos de dolor de Amaya, mientras sus lágrimas y la sangre de ella caían sin detenerse, pero esto tampoco no la detuvo, debido a que era tanto el odio que sentía que no pudo controlarse. Los últimos momentos de vida de Amaya se hacían notorios, ya que de un minuto a otro, su corazón dejó de latir. Aprovechando aquello, Meiri procedió a abrir su cavidad torácica, que aunque fue una tarea totalmente difícil, no estaba dispuesta a flaquear en su objetivo. Después de fuertes crujidos, arrancó el corazón de Amaya y seguidamente lo lanzó al suelo, como si de basura se tratase. No pasó mucho tiempo para que Meiri se diera cuenta de lo que acababa de hacer. Aterrada se acercó al cadáver y lo cubrió con la camisa que ésta llevaba puesta, amarró las cuerdas alrededor del cadáver y salió despavorida de ahí, abandonando el cuerpo a su suerte. El señor oscuro se quedó viendo independientemente aquella escena, sin intervenir en ningún momento, y se quedó observando el lugar donde se hallaba el cuerpo. A la mañana siguiente los jóvenes se marcharon de ahí. La joven morena logró convencerlos de que Amaya se había ido antes para poder ir a su cita con su terapeuta. A pesar de ser un poco ilógico, decidieron creer en la historia que ésta les había contado, ya que se ofreció a devolverle las pertenencias que se había olvidado la joven. Pasaron los días y no se sabía nada de ella. Ya habían reportado su desaparición, pero aún no había noticias. En la noche Meiri acababa de terminar su tarea, no obstante, momentos después se quedó totalmente dormida. Ella normalmente no soñaba con nada, pero aquella noche fue la excepción. Todo era normal al principio, pero luego todo se iba tornando cada vez más tétrico. A su alrededor podía oír gritos, quejidos y llantos tan desgarradores que, al pasar cada segundo, se hacían más fuertes. Al volver a mirar a su alrededor, la joven se encontró con el cadáver de su amiga. Este se acercó bruscamente hacia ella, lo que hizo que se despertara rápidamente. Meiri se incorporó rápidamente y trató de calmarse convenciéndose de que solo había sido un mal sueño. Un susurro hizo sacarla de sus pensamientos, eso hizo que ella alzara la vista y viera algo que la dejó totalmente paralizada. A los pies de su cama se encontraba el cadáver de la joven rubia observándola con una macabra sonrisa. Meiri se pellizcaba e intentaba despertar de lo que para ella resultaba un sueño. La criatura con una voz grotesca dijo: "No soy solo un sueño". A la mañana siguiente la joven morena se encontró sin vida, su cadáver había sido brutalmente descuartizada y su corazón había sido arrancado del cuerpo de la víctima, ya que se encontraba tirado en un rincón de la habitación, además de otras partes del cuerpo. Nunca se llegó a descubrir quién había sido el perpetrador de aquel horrible crimen. Se cree que Noban fue una vez un niño humano sin nombre, que murió solo en el frío poco después de que sus padres murieron durante la guerra civil. Murió con dolor y odio en su corazón y pronto su espíritu se aferró a una vieja caja de música que tenía su madre. La caja de música fue llevada a una iglesia, donde algunos de los huérfanos jugarían con el espíritu del niño que murió. El espíritu había inventado una historia en la que sus padres vivían en una choza, justo al final del camino, y les rogaba a los niños que no les contaran a sus cuidadores sobre él porque les había robado comida en el pasado, y que lo echarían si él fuera atrapado.
Finalmente, los niños del orfanato improvisado fueron adoptados cuando la guerra acabó, sintiéndose solo una vez más. El espíritu logró localizar a algunos de los niños, 11 para ser exactos, todos permanecieron dentro de la ciudad en la que estaba atrapado actualmente. Se enfureció por el hecho de que solo 5 de los niños parecían recordarlo. Los 6 restantes no lo recordaban. En un ataque de ira, los acechó y los persiguió. Los 6 eventualmente se volvieron locos y se suicidaron. La soledad del espíritu solo creció a medida que los demás también parecían volverse locos y huían del espíritu. Los espíritus odian, enojan, confunden y lamentan, eventualmente forjados en el cuerpo de Noan, una entidad demoníaca que prosperó de las emociones negativas de los niños más pequeños. Había logrado ganar la capacidad de borrar recuerdos, pero solo recuerdos que involucraban a sí mismo. Él usa esta habilidad en las víctimas que lo recuerdan, creyendo que había cumplido con su deber de proporcionarle a un niño alguien a quien recurrir. Mataría a aquellos que no lo recordaran porque sentiría que todo su trabajo era en vano y se ofendería e incluso traicionaría. Una vez fue bastante poderoso, pero después de que los padres comenzaron a advertir a sus hijos sobre hablar con extraños, hacer toques de queda y ser extremadamente protectores sobre ellos, la fuerza de Noan se calmó. Se eleva lentamente una vez más cuando estalla un gran conflicto, como una masacre en masa o el evento de la guerra, o cualquier evento en el que un niño pueda quedar solo, sin protección y en necesidad de un amigo.